Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos este domingo a Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Hoy, un gran momento para seguir creciendo en la construcción de ambientes familiares y escolares saludables. Bueno, iniciemos con nuestra lectura compartida. Hoy un bello texto, El vuelo de las mariposas, un libro escrito por el español Manel Fernández Roca, un gran amigo, editado por El Círculo Rojo en España en el año 2022. Y de aquí un poema, Dar alas para la libertad. No debemos proclamar la libertad, sino dar alas para volar. No debemos dar pensamiento, sino la libertad de pensar, porque no hay persona ni pueblo más libre que aquel al que la cultura la hace su pensar y la traslada a su libertad. Bienvenidos a mi libertad, a ese mundo donde lo que pensamos debe ser solo cosa nuestra, sin hacer daño a los demás, donde la cultura nos arrastrará a la bondad, nos hará gozar y respetar el entendimiento de los demás, porque libres tenemos que ser, como la brisa que nos acaricia y el rocío que nos refresca. Bien, que este texto hermoso que se ha terminado esté en nuestro corazón y en nuestra cabecita, que muy seguramente ha quedado. Un bello texto para este tema de conversación de hoy, de libertad. Bienvenidos. Bienvenidos este domingo a nuestro programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Hoy con una invitada muy especial para tratar un tema de esos que son en la agenda de educación y de formación en los contextos escolares y en las familias, un tema pendiente probablemente. Hoy nos encontramos con Mariana Vázquez Cortés. Buenos días, Mariana. Hola, buenos días, doctora, ¿cómo va? Muy bien. Hoy felices de tenerte en este espacio porque sabemos que desde tu experiencia, desde tus saberes, desde el liderazgo que has tenido en el Centro de Diversidad, Equidad e Inclusión de la Universidad del Bosque, pues tendremos grandes aprendizajes en este conversatorio contigo hoy. Muchas gracias por esta invitación, creo que es súper importante poder abrir este espacio, esta discusión. Gracias. Pues bueno, yo les tengo que contar que Mariana es magíster en política social, maestra en artes plásticas, educadora con una sólida formación académica y una destacada trayectoria en liderazgo, investigación y gestión de proyectos. Es cofundadora y directora del Centro de Diversidad, Equidad e Inclusión en la Universidad El Bosque. Docente universitaria, coordinadora por un tiempo de éxito estudiantil en la misma universidad. También ha estado en otros espacios donde nos ha representado a nivel nacional e internacional con todo esto que significa las estrategias que impulsan la equidad de género, el trabajo de la inclusión y sobre todo de la equidad en nuestro contexto universitario y en otros contextos. Bienvenida, Mariana, a este espacio. Muchísimas gracias.
Bueno, yo quisiera, Mariana, desde tu experiencia, invitarte a iniciar por definir o contextualizar estos tres términos que hacen parte, como lo dije, de la agenda de educación y de formación en ámbitos escolares, familiares, culturales y sociales. Los términos de diversidad, equidad e inclusión. Claro que sí. Voy a tomarme la libertad de decir 4 términos porque voy a incluir ahí el enfoque de género para revisar estos términos. Vamos a entender por diversidad ese concepto que hace referencia a esa multiplicidad de características que nos configuran como seres humanos individuales e irrepetibles. Características físicas, culturales, geográficas, etarias, eso que nos hace querernos decir un día de una manera, ¿cierto? Que hace parte de nuestras características y que nos facilitan o no, por un lado, pertenecer a diferentes grupos sociales o comunidades con las que nos encontramos todos los días, y por otro lado también que nos permiten con mayor o menor dificultad circular por el mundo, habitar el mundo cotidianamente. La diversidad es esta idea que reconoce que todas las personas somos diferentes y que por ende necesitamos respuestas y soluciones diferentes para vivir en sociedad y satisfacer nuestras necesidades. Eso entenderíamos por diversidad. La equidad es un concepto que se destaca desde, digamos, la segunda mitad del siglo XX a partir del feminismo de la diferencia. Y el feminismo de la diferencia surge cuando estas luchas feministas, los grupos que están en la lucha feminista, se dan cuenta de que no todos los grupos de mujeres tienen las mismas necesidades, que lo que reclaman unas en realidad no les sirve a las otras, o no les sirve del todo a las otras. Porque hay contextos diversos. Exactamente, porque las experiencias hacen que las diferencias estructurales sean muy complejas de abordar en una mirada, digamos, plana y neutral, que cada persona necesita una cosa diferente y la respuesta política debe ser diferente. Entonces no podemos hablar de igualdad y de equidad en la misma línea. Digamos, este concepto de equidad se amarra mucho a esta idea que se desprende del aforismo marxista que dice a cada quien según su necesidad, sí, y a cada quien y de cada quien según su capacidad. Por ende, es como entender que no podemos repartir los mismos recursos a todas las personas y entender que así estamos haciendo justicia, sino que esos recursos deben repartirse a las personas según las necesidades específicas para que todos podamos llegar a una meta, a una misma meta. Si ustedes buscan y googlean por ahí ese concepto de equidad, van a encontrar unas imágenes de unos personajes, uno más de estatura más bajita, uno mediano y uno más alto. En una barda. Sí, tratando de ver una barda o también tratando de alcanzar unas naranjas. Y hay 6 cajas para repartirlos. Si yo reparto 2 a cada una, voy a estar en lo mismo. El más alto va a quedar gigantesco. Eso va a ver, casi que se puede sentar en la barda. El de la mitad queda apenas y el que es más bajito no va a alcanzar a ver. Mientras que si yo reparto de otra manera esos cajitos para que las personas puedan ver por encima de la barda, pues todos van a alcanzar a ver. Eso es el concepto, digamos, que necesitamos encontrar en la idea de equidad, que es diferente, resalto, al de la igualdad. El tercer concepto es el de inclusión, ¿cierto? La inclusión ya implica la creación de entornos y sociedades en los que todas las personas puedan ser valoradas, respetadas y puedan participar plenamente de todas las actividades. Implica eliminar las barreras y los prejuicios que excluyen, que discriminan a ciertos individuos, a ciertos grupos, y que va más allá de solamente tolerar. Nos han enseñado mal muchas veces a que yo tolero, y cuando yo tolero es que igual tengo como una resistencia frente a ese otro diferente y diverso. Y la inclusión implica garantizar que todas las personas se sientan bienvenidas, y que se sientan escuchadas, que se sientan aceptadas, que tengan igualdad de oportunidades para contribuir y para participar de todos los ámbitos de la vida social, económica y cultural, por supuesto. Ahí también, si ustedes buscan esas imágenes, lo que de internet, que estemos en este espacio, que ustedes mismos pueden buscar esas imágenes. Podemos hablar de diferentes elementos. Cuando hablamos de segregación, hablamos de cómo sectorizamos y sacamos, excluimos a un grupo poblacional de nuestra comunidad. Cuando hablamos de integración, los metemos, pero como en una burbujita. Y aquí voy a hacer una referencia particular, y es que cuando vamos
a un centro comercial, ¿cierto? Y vamos a los baños, o en una universidad, vamos a los baños, ¿cierto? Nos encontramos con un baño que tiene una señal de un muñequito en una silla de ruedas y entenderíamos ahí que estamos incluyendo, pero no. En realidad no estamos incluyendo, estamos integrando, pero no incluyendo. La integración se diferencia a la inclusión, en tanto la inclusión nos permite que todos tengamos un acceso pleno a los recursos y no con una lámpara que dice, este es el baño para personas que están haciendo uso de silla, sino que todos tenemos acceso a unos recursos amplios, bien diseñados. Eso, digamos que se resalta mucho en una lógica de diseño universal, un mundo apto para todas las personas, no un mundo apto por partes para ciertas personas. Con las condiciones aptas. Exactamente, universal. Y todo eso debemos empezar a entenderlo y apropiarlo desde una perspectiva de género, porque cada una de esas variables, ¿cierto?, de esas intersecciones de nuestra configuración identitaria, de nuestra diversidad, está atravesada por una perspectiva de género. Y esa perspectiva de género hace que los grupos que se identifican como femeninos tengan unas barreras siempre más grandes para habitar el mundo que los grupos que se identifican como masculinos. Entonces, ese enfoque de género lo que nos va a permitir es identificar cuáles son los diferentes papeles y roles que se han asignado socialmente a las sociedades, a las personas dentro de las sociedades, y dónde están esos desequilibrios de poder. Nos permite reconocer cuáles son las causas que producen esas diferencias y formular a partir de esos mecanismos que de verdad nos aporten a superar, digamos, esos retos. Yo sentiría que con esta claridad que nos das, porque hay una claridad plena, Mariana, y yo te lo agradezco porque a veces estamos en un contexto donde vamos asumiendo los términos, pero no su contextualización, para no quedarnos en la definición simplemente, sino también trascender a las acciones, que es un campo en el que tú ya has transitado. Y yo quisiera preguntarte, desde esta comprensión, desde esas acciones concretas que lidera Mariana, ¿qué podemos decirle a las familias en cuanto a tratar el tema en su contexto, por ejemplo, el tema de diversidad? Yo creo que los cuatro términos, cómo en su contexto con sus hijos realmente forjar esos ambientes familiares en donde la diversidad, la inclusión, la equidad y el género están presentes como una experiencia de vida. Yo creo que los cuatro conceptos están tejidos entre sí, no puedes como desmenuzarlos y decir, voy a elegir irme por esta ley. Así decides empezar a preguntar. Están integrados, están imbricados. Exactamente, van a estar absolutamente tejidos y es una estrategia, digamos, una forma de ver el mundo y habitarlo diferente. Yo creo que para las familias y para los individuos adultos de las familias, sobre todo, hay que empezar a hacer preguntas sobre uno mismo, sobre nuestros sesgos y nuestros prejuicios. ¿Cómo hablo? ¿A quién le hablo? ¿Cuáles son esos dichos que yo repito o esas canciones que yo repito y que yo enseño que sitúan al otro como un menos, que sitúan al otro como un ser malo, que sitúan al otro como una persona no válida y no igual en condiciones y en derechos que nosotros? Y hago referencia, por ejemplo, a cosas que vimos coloquialmente en nuestro país, es, ay, corre como una niña, o no llore, no sea niña. Juega como un marimacho. Exactamente. Porque eso reproduce esos escenarios de violencia. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando yo hablo de la lista negra. ¿Sí? Nuestro vocabulario de entrada es supremamente segregador, supremamente racista, supremamente machista. Y como ha sido algo que se pasa de generación en generación, ¿cierto? No nos damos cuenta de que lo estamos repitiendo de manera cotidiana y que estamos ahondando en ese espacio. Y estamos muy acostumbrados, y más con las redes sociales, a entendernos en un mundo donde creemos que hablamos con mucha gente o que estamos en relación con mucha gente, pero en realidad la gente a nuestro alrededor piensa como nosotros, le gusta lo mismo que nos gusta a nosotros, se ve parecido a nosotros, habla parecido a nosotros.
Y eso hace que no tengamos la oportunidad de valorar realmente a las personas que no se ven como nosotros, que no hablan como nosotros, que no se visten como nosotros, y encontrar digamos, el valor en esa diversidad que nos habita. Entonces preguntémonos en realidad, ¿cómo funcionamos ahí? ¿Cuáles son esas personas que son realmente diferentes? ¿Y por qué será que yo tal vez no tengo un amigo que tenga otras características o que piense diferente en un país que está tan polarizado políticamente? Es una pregunta bien importante en todos nuestros países en América Latina. ¿Por qué me cuesta ser amigo de esa persona o relacionarme con esa persona? Tal vez en un punto de vista diferente al mío, pero que puede tener otras variables que se asemejan a algo que yo pueda conocer o que me pueda interesar y que me pueda sobre todo aportar a mi vida. Yo quisiera, tú nos has dejado un mensaje hoy bien importante, Mariana, y es empezar desde el lenguaje. El lenguaje es la característica como seres humanos prevalente en nuestras relaciones y en nuestras interacciones, y tenemos que poner atención. ¿Sí? ¿Cómo lo estamos utilizando? Porque tú nos haces notar aquí unos términos, unas frases que comúnmente decimos, ¿cierto? Y no estamos viendo que dentro de esas frases, dentro de esos refranes muchas veces que se utilizan, estamos segregando, no estamos siendo nada incluyentes, estamos, digamos, en un principio de no diversidad, ¿cierto? Entonces, esta reflexión para las familias es bien importante. Ese lenguaje que utilizamos como mediación de interacción, de afecto, ¿cómo es? Para que nos vayamos pensando desde ahí. Y creo que a partir de mirar ese lenguaje, también podemos ir haciendo la reflexión de cómo nos relacionamos con los demás, que es algo que tú dices, cómo yo acepto al otro, ¿cierto? Y cómo a veces estoy también en un mundo donde ese es mi mundo y actúo en mi mundo, pero me cuesta entrar en interacción con otros. Es el mensaje. ¿Cuándo discrimino? Así, directamente, porque muchas veces sin darnos cuenta lo estamos haciendo. Estoy discriminando al otro. Hay que reflexionar, y yo por eso como que invitaría que sea casi que una reflexión cotidiana, por la mañana o por la tarde, como qué he hecho hoy que ha podido discriminar a alguien, que ha podido hacer que otra persona se sienta excluida, marginada, o que tal vez mis hechos o mis palabras hayan hecho sentir a otra persona segregada. Mira que tú me haces pensar en algo, Mariana. Yo trabajo con niños en edades escolares de 6 a 10 años, ¿sí? Y como maestra yo te cuento que uno encuentra en los niños, esos niños que dan la queja, es que está haciendo tal cosa, es que dijo tal otra, es que se comporta así. Y entonces haciendo la reflexión, sí, uno podría decir, bueno, ¿hasta qué punto yo empiezo a catalogar al otro porque no se comporta igual que yo, ¿cierto? Porque no piensa igual que yo. ¿Mm? Y los niños tienden a repetir esas conductas, ¿no? O sea, lo que no me gusta me voy quejando, voy apartándolo, voy haciéndolo a un lado. ¿Mm? Creo que es algo que pasa en el contexto y entonces uno empieza la reflexión, pero bueno, pues él no puede pensar igual que tú, pero pueden trabajar juntos, pueden hacer alguna actividad juntos, ¿sí? Entonces ve pensando eso, ¿sí? Con los niños, ¿cómo piensas ese escenario? Yo creo que las formas de hacer de los niños son responsabilidad de los adultos que estamos a su alrededor siempre. Y creo que hay un ejercicio que es importante, es que lo que los adultos tenemos, no sé si como una malformación educativa, digámoslo así, mala formación educativa, es que creemos que tenemos la verdad y que la verdad es la que nosotros conocemos, la que nosotros creemos y por la cual nosotros actuamos. Y esa verdad está amarrada a algo que nos resalta una escritora, se llama Chimamanda, que es la historia única. ¿Sí? La historia única es un riesgo muy grande porque siempre creemos que la perspectiva histórica es la que nos dice el libro, no sé, de la editorial que nos mandaron en el colegio y que tiene una mirada que es solamente una mirada. En nuestro caso casi siempre nos habla de los grandes próceres de la independencia, ¿cierto? De una mirada, de una historia que se construyó pero que no nos permite ver la mirada de los otros habitantes de nuestro territorio, por ejemplo, que eran diferentes, que tenían unas costumbres diferentes,
que tenían una forma de habitar el territorio. Nuestra historia se vuelve historia cuando nos independizamos, como que ahí aparece, ¿cierto?, la historia de nuestro país. Sin embargo, nuestra historia está habitada desde muchísimo antes, solo que no la hemos leído desde ese lugar, no la hemos leído desde los pueblos indígenas que habitaban este país. La historia de los pueblos africanos que llegan al continente americano parecería ser narrada siempre desde la esclavitud. Nunca nos vamos a ese lugar, de ese gran continente lleno de países con historias diferentes que es el África. Y entonces dejamos de reconocer la diversidad y de valorarla porque nos quedamos en este pedazo de historia, ¿cierto?, escrito por los que se fueron a estudiar a Europa y podían traducir esa mirada europea colonial dentro de nuestra historia, y no nos deja reconocer al otro. Y eso, con esas guías y esas estructuras, digamos, tan rígidas de las formas de enseñar las humanidades, ¿cierto?, las humanidades y las artes, no nos permitimos ver al otro. Debo decirlo, la política pública de la educación, tanto de la educación básica como de la educación superior, ha sesgado mucho la mirada de las humanidades y de las artes en los colegios, ¿cierto? Sabemos que en los currículos eso está supremamente restringido y no nos permite por eso ponernos en los zapatos del otro. Aprender de música es aprender de la historia del mundo, ¿cierto? Si yo pienso aprender el tambor y de dónde viene el tambor, empiezo a una historias detrás de la narración que habita el hacer el tambor, encontrar estas formas de comunicación que son además las primeras formas de comunicación que tenemos los seres humanos y que nos permite entender las otras historias, esas otras formas de habitar el mundo, y creo que ahí está la clave, digamos, para poder transformar esas superverdades que les imponemos a los niños y que además impregnan ese relacionamiento entre ellos. Tú nos hablas aquí, Mariana, de unas comprensiones desde el reconocimiento que me parecen importantes, o sea, cómo vamos reconociendo desde la historia eso que somos, pero para reconocerlos y permitirnos ampliar nuestras perspectivas. En este sentido, Mariana, en el tema de la escuela, en los ámbitos escolares, tenemos una política, está lo legal, está muy allí centrado, digamos, algunas acciones, pero pienso que en estos temas esa realidad es cómo volverla realmente una experiencia como sociedad. Estos temas, Mariana, sin embargo, siguen siendo un tabú, o sea, hablar de diversidad, hablar de género, hablar de inclusión, digamos, ya hay una política, pero ¿qué tanto soy capaz realmente de incluir y de permitir esa inclusión? Aunque tú has dicho, los adultos somos ejemplo, ¿no? Y somos esa mirada desde las actuaciones del adulto, nuestros niños actúan también. Somos los narradores de sus historias, somos los que les enseñamos. Entonces, si bien hay esa como constricción estructural de la política pública sobre la educación y sobre lo que se debe enseñar y lo que no, somos un país que está súper enfocado en responder a ciertas pruebas que están muy enfocadas a las capacidades o a desarrollar capacidades laborales. No hemos como intentado soltar en algunos espacios y en otros más o menos, soltarnos de esa perspectiva súper rígida del aprendizaje y entender desde el otro. Aprendemos matemáticas desde una mirada súper lejana a lo cotidiano, a lo nuestro, a lo que se enfrenta una persona en su día a día, y hace que las matemáticas sean supremamente difíciles de aprender para una gran mayoría, ¿cierto?, de los niños y de las niñas. ¿Qué pasa si empezamos a entendernos desde lo que somos y desde el mundo que habitamos con las personas que están alrededor nuestro y desde esas historias? A mí me sorprende, incluso en espacios universitarios, mi experiencia docente está amarrada sobre todo a los espacios universitarios, cómo ni siquiera preguntamos de dónde vienen nuestros abuelos. Sí, no son muchas generaciones más atrás donde en realidad la población bogotana no es de Bogotá. Poquísima población bogotana es de Bogotá de hace más de 3 generaciones. Y al preguntarnos por esas historias, cuando yo les digo a mis estudiantes, pregunte de dónde es, pregunte de dónde era su abuelo y por qué terminan acá.
Se encuentran con historias del conflicto armado, se encuentran con historias de migración, se encuentran con historias de miles de lugares y de otras formas de vivir Colombia que empiezan a nutrir esos espacios de discusión y esa mirada sobre lo que es el reconocimiento de la otredad en esos lugares. Depende de esos adultos y yo creo que hay un ejercicio muy fuerte que hay que hacer en la enseñanza de la pedagogía, de las licenciaturas, de cómo abordar ese ser docente en las primeras infancias y cómo ir llevando ese reconocimiento de las otras historias a los niños para, y te digo que borrando la verdad, creo que es un concepto demasiado estructurado y no sé tanto como para que nos amarremos a una sola perspectiva. Bien, abordar estos temas es una apuesta, sin duda alguna, Mariana, por mejorar la calidad de vida y la dignidad de las personas. En este sentido, yo quisiera que desde tu experiencia nos miremos como país y conocer del mismo en este sentido. Yo quisiera que tú has estado en escenarios representándonos en escenarios políticos, sociales, culturales bien importantes, y yo quisiera que tú nos contaras, Colombia, ¿en qué hemos avanzado en estos temas? Bueno, creo que a nivel normativo hemos avanzado de una manera importante. Tenemos leyes en perspectiva de género que son bien importantes. Hemos ido avanzando en pro de la equidad de género desde un marco legal de una manera significativa, que además está por encima de muchos países en América Latina, y que además empiezan como a ubicarse en todas las áreas, digamos, institucionales para poder empezar a definir una ejecución. Pero vamos avanzando desde el 2011, ya que no vamos avanzando tan rápido como deberíamos estar avanzando. Pero, sin embargo, están ahí y van apareciendo. El año antepasado, el Ministerio de Educación Nacional determinó unos lineamientos para que todas las universidades, todas las instituciones de educación superior del país tengan una política de género, tengan un protocolo para atender las violencias de género, y eso no existía. Las universidades eran libres o no de tenerlo. Y eso es un súper avance porque instala los temas, los hace visibles, los hace inevitables, esos temas que son tan difíciles de abordar. Lo mismo pasa, digamos, a nivel empresarial. Entonces, estos no son temas que la gente ya pueda evitar, son temas que están ahí y que tienen que ser atendidos. A nivel escolar siempre ha sido un poco más fácil, digamos que las regulaciones son importantes en temas, como tú lo mencionabas, de inclusión, también en temas de género, están mucho más controlados, las instituciones están ahí instaladas. Se está hablando del tema en muchos espacios, porque además empezar a abrir la mirada, hay inversión en temas de equidad a nivel nacional, y eso modifica el discurso, ¿sí? Porque para que eso se implemente se necesita tener recursos para hacerlo y financiarlos. Entonces ya no son solamente las ONGs o las organizaciones de cooperación internacional que dicen, venga, señores colombianos, miren esto y por favor inviertan acá, sino que el mismo país, las mismas instituciones están empezando a invertir en esta mirada. Las empresas están enfocadas en hacer formación, digamos, todas las empresas del sector minero energético en el país están muy enfocadas en hacer formación en STEM, a mujeres en STEM, porque no existían. Entonces hay un llamado que saca desde los colegios en las diferentes poblaciones del país a que las mujeres empiecen a formarse mucho más en estos temas, y que las universidades lo salen porque se están generando convocatorias laborales muy importantes en este sector. Y es un avance importante. Yo creo que este avance, tú nos haces el llamado, ¿no? O sea, está Colombia avanzando, digamos, no solamente a nivel de política, sino de acciones concretas con unos recursos que no serán los óptimos, pero han podido avanzar, ¿cierto? ¿Qué es necesario seguir trabajando aún más, Mariana? La parte de la implementación, creo. Nos hace falta la capacitación para que esto se ejecute realmente. Nosotros desde que nos independizamos ya tenemos unas leyes civiles, o sea, somos grandes escritores de leyes, pero nos falta reforzar la capacidad para que la ejecución de esas leyes tenga los enfoques claros.
que las instituciones generen una respuesta institucional que tenga credibilidad. Porque si las leyes están, la respuesta a las instituciones a nivel del Estado, a nivel regional, local, hace que la credibilidad sea muy poca. Los procesos de reclamación de derechos por estas razones son muy lentos. Y la respuesta institucional a nivel de fiscalía es muy bajita. Entonces eso hace que se pierda la fe en que esto se puede transformar. Entonces sí creo que hace mucha falta la capacitación de las personas que están inmersas en estos sistemas, pues es un trabajo que debe hacerse de manera mancomunada entre las instituciones de educación que están sacando estos profesionales al contexto y un esfuerzo pues más grande a nivel nacional para que esto deje de ser dilatado en el tiempo y que ya pueda empezar a ser efectivo en el pleno derecho de las personas más vulnerables. Desde tu voz, Mariana, ¿cómo seguir trascendiendo en estos temas? Ya, digamos que me llama mucho la atención cuando tú dices, bueno, hemos avanzado en que ya dejó de ser un tema de organizaciones no gubernamentales, de asociaciones por fuera de la política del gobierno. No, ya dejó de ser temas por fuera y el gobierno o nuestros planes o políticas ya incluyen estos temas. Pero ¿cómo seguir trascendiendo en estos temas? ¿Cómo organizarnos para seguir trascendiendo en estos temas, Mariana? Yo creo que la mirada colectiva y la mirada en tejido nos hace fortalecer las acciones que podemos llevar a cabo para que estos temas se fortalezcan. Como lo decía anteriormente, ya es inevitable. Y tú ya no puedes evadir que estos temas son una realidad y que hay que abordarlos. Pero que todas las personas empiecen a no dejar pasar las cosas es un avance, no quedarnos callados, no quedarnos y simplemente no opinar frente al chiste del otro. Este es un trabajo que es tanto individual como colectivo, pero que cuando empiezo a romper yo mi silencio como persona individual, empiezo a encontrar esas otras voces que también están incómodas con lo mismo y a transformar ese espacio cotidiano en el que yo me muevo. Tal vez como sujetos individuales no siempre podemos hacer una mega campaña y llegar al Congreso y decir esto se tiene que cambiar, pero sí lo podemos hacer desde nuestro salón, desde nuestro grupo de trabajo. Tenemos que desnormalizar la violencia, y desnormalizar la violencia en un país tan supremamente violento, tan supremamente acostumbrado a la violencia. No es una tarea fácil, pero es una tarea que nos toca uno a uno. Ir cambiando ese escenario, como lo planteaba al principio, desde el lenguaje, pero desde el lenguaje cotidiano. ¿Cómo decirle a nuestro compañero que le dice a su amigo, ay no, ya va a llorar la niña, ya va a llorar la niñita? Decirle como, amigo, explícame a qué te refieres. ¿Qué quieres decir con eso? O sea, para ti, ¿qué es llorar como una niña? Porque no llora. Ese comentario y esa forma de ver las masculinidades hace que tengamos unos indicadores de suicidio masculino en el país que son realmente los más. Entonces, ¿por qué no empezamos a revisarnos de manera cotidiana, como le bajamos, como ecualizamos esa violencia que tenemos como integrada en nuestro lenguaje y en nuestra cultura? Bueno, pues yo te agradezco este llamado porque no es solamente el llamado a generar políticas o a que otros piensen, sino desde mi acción personal, mi acción cotidiana, cómo se aterrizan estos temas. Y creo que eso es importantísimo en este espacio que vela por la creación y construcción de ambientes familiares y escolares saludables. Así los hemos denominado, Mariana, porque creemos que desde la acción, desde el lugar de cada uno empezamos las acciones. Quiero aprovechar tu gran experiencia en el ámbito universitario para que nos cuentes la vivencia de ser la líder del centro de género, como inició, porque quiero connotar que allí empieza el centro que hoy lo titulamos de diversidad, equidad e inclusión. Empieza siendo el centro de género, que también nos contarás por qué empieza a trascender, ¿cierto? A ya integrar
estos otros temas, pero quiero aprovechar este liderazgo que tú has tenido, Mariana, para que nos cuentes cómo empieza esa creación, por qué empieza en el ámbito universitario. Tú dices un dato aquí importantísimo, hasta hace unos años empieza a ponerse el foco de atención allí. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, creo que hace parte de mi formación, es lo que cuento al principio de mí, es que yo soy artista plástica, mi formación de pregrado es en artes plásticas, y los artistas plásticos tenemos una forma diferente de aproximarnos al mundo, creo, Una nos vemos todos sensibilidad, los matices posibles, ¿ah? una sensibilidad diferente. Sí, y también una posibilidad de asumir unos riesgos diferentes, de una manera diferente. Entonces, cuando yo encuentro un espacio en donde puedo entrar, ya nos hablaría de grietas, yo pues entraría por unas grietas por las que puedo como entrar y desestructurar para volver a organizar los espacios, pues trato de entrar y preguntar. Y en ese entrar a preguntar, yo empecé como representante docente al consejo directivo de la universidad y pues siempre he sido reconocido como por esta postura alrededor de la equidad en términos de género. En una charla dentro del consejo, el rector me dijo, ok, revisemos algo de este tema y qué propones para esto. Y yo dije, pues a mí lo que me parecería más importante es lograr hacer una política, que la universidad sea pionera en tener una política de género. ¿Por qué una política y no una ruta? Porque una política nos permite que el asunto no sea solamente de atender las situaciones de emergencia, sino que podamos transversalizar los temas y sobre todo sensibilizar y prevenir. De que todas las instancias universitarias tengan que transformar sus acciones desde el principio para que no tengamos que estar reparando cada pedacito, sino que estructuralmente seamos muy sólidos. Entonces, de ahí empezamos con un grupo de magníficas académicas y acá empezamos a configurar la política de género de la universidad y mientras la íbamos construyendo, pues evidenciamos la necesidad de que hubiese un espacio para garantizar y ejecutar la política. Las políticas son, como en Colombia, muy fáciles de escribir. Bueno, no son tan fáciles de escribir, pero pues es más fácil escribirlas que ejecutarlas en realidad porque el son esfuerzos mucho más grandes. Y entonces planteamos dentro de la política la construcción de un centro de género. En ese momento era una política de género. En paralelo se estaba construyendo por parte de otro equipo de la universidad la política de equidad e inclusión, que en ese momento sale como política de equidad e inclusión estudiantil. Y cuando sale la política de género y pues es revisada por el consejo directivo, les proponemos también la construcción del centro y el rector en ese momento dice, listo, configuremos el centro, organicemos el centro y empezamos a trabajar ya ahí sí en la implementación de la política. Una de las primeras acciones de la ejecución de la política es la estructuración de una ruta de atención a los casos de violencia por razones de género y discriminación. Se estructura todo el modelo, cómo se iban a atender los casos. Antes de la pandemia es una de las primeras políticas que hay a nivel nacional en las universidades. También es uno de los primeros centros para la atención de este tipo de procesos en las universidades en Colombia. Y nos vamos a pandemia, nos vamos a cuarentena y obviamente hay que transformar todos los procesos. Esto arranca en el 2019 y duramos un año antes de que saliéramos a cuarentena. Y aunque digamos que todas las acciones permanecen, empezamos a trabajar muy fuertemente en acompañar procesos para otras instituciones, capacitar personas. El equipo del centro es un equipo supremamente formado en estos aspectos, con una experiencia muy grande a nivel del sector público, del sector privado, en psicología clínica, en abordaje de los temas de género, desde el derecho. Son muchas miradas que confluyen para poder, digamos, como ampliar la oferta. Y empezamos a trabajar también en capacitar sector externo. Hicimos un trabajo muy interesante con la Unidad Nacional de Protección, formando a todo el grupo de escoltas, a 100 personas entre escoltas y analistas de riesgo de la Unidad Nacional de Protección, que son personas encargadas de proteger a las personas vulnerables en todo el país. Y es muy interesante porque son personas que tuvieron
clase durante la pandemia a través del celular en Montes de María. Mientras estaban protegiendo a las personas, a los básicos que tenían, se conectaban a la clase, entraban y se capacitaban en eso. Entonces fuimos fortaleciendo, digamos, este aspecto, y cuando volvemos de la cuarentena, pues ya tenemos una estructura un poco más sólida, empezamos a revisar todos los temas y vemos la necesidad de transformar la política de equidad e inclusión estudiantil, ampliarla a toda la comunidad y empezar a fortalecer, digamos, todo el eje que implica la diversidad, la equidad y la inclusión, porque es cómo se estructura también a nivel mundial. Son los conceptos clave que en todas las organizaciones a nivel mundial, las multinacionales están hablando de DEI, porque el mundo dejó de ser sectorizado, el mundo es global. Y el mundo global exige una respuesta diversa, una respuesta incluyente y diversa. Entonces, hacemos la transformación a que ya no sea centro de género, equidad e inclusión, sino centro de diversidad, equidad e inclusión, y tenemos las mismas líneas. El centro tiene dos coordinaciones, una coordinación de equidad que se encarga de todos los procesos de atención a las personas y que responde a nivel, digamos, disciplinario, legal, para la atención de las situaciones de violencia específicas, y una coordinación de inclusión que ayuda a construir todos los espacios de transversalización de las políticas, como generar unos espacios de acompañamiento mucho más integrales para las personas de la comunidad, como ir empezando la parte más compleja, que es la integración dentro de los currículos, las rutas flexibles de aprendizaje para la inclusión, porque no todos aprendemos de la misma manera, capacidades para aprender los mismos temas en los mismos ritmos o las mismas formas. Entonces, cómo ir flexibilizando los espacios y las trayectorias académicas para que todas las personas puedan acceder a la educación. Quiero comentar con esto que tú nos dices, varias acciones del Centro de Diversidad, Equidad e Inclusión han realizado lo que tú nos nombras, pues, digamos, incidencia en lugares, en grupos. Uno de ellos es la atención a víctimas de violencia por razones de género y estrategias de comunicación como parte del proyecto Instituciones de Educación Superior Libres de Violencia, a partir de un concurso realizado por ONU Mujeres en articulación con el Ministerio de Educación Nacional. También tenemos que nombrar la asesoría de la Fundación United Way de Colombia para capacitar su equipo en enfoque de género, así como apoyar la generación de una estrategia didáctica con este enfoque para su centro de formación en Pasacaballos, Cartagena. El diseño del proyecto Por ti, por mí, por los dos, un proyecto de educación en derechos sexuales y reproductivos desarrollado en la colaboración con la Fundación Avon y la Fundación Natalia Ponce de León. También el año pasado, en articulación con la Vicepresidencia de la República y el Departamento de Derechos Humanos de USAID Colombia, se diseñó un proyecto para fortalecer la capacidad de respuesta desde un enfoque de género y otros enfoques diferenciales en la Unidad Nacional de Protección, y también este enfoque para la Policía Nacional, el trabajo de infancia y adolescencia. Creo que hay una larga trayectoria allí y una más trayectoria más incidencia, que es bueno nombrarlo y reconocerlo porque ha sido la líder de este proceso. La Universidad del Bosque se ha beneficiado de toda esta incidencia, pero también siguen caminando ustedes. Yo quisiera que nos nombraras experiencias y lecciones aprendidas en estos proyectos, esos casos que allí se ven, pero no solo los casos, sino ¿qué han sido esas experiencias y eso que se aprende en este trayecto en una temática que, como te digo, no es fácil todavía en nuestro país? Yo quiero además nombrar a las personas que están siempre a mi lado en este trabajo, y en las facultades también han estado haciendo parte de ese proyecto que mencionaste, Por ti, por mí, por los dos. Es un proyecto que está, sobre el cual está a la cabeza la doctora Gloria Pilar Cardona, una docente increíble, brillante, una mujer con experiencia tanto a nivel institucional de hace muchos años, que también ha trabajado mucho en el Ministerio de Salud. Entonces, una de las personas que más sabe sobre derechos sexuales y reproductivos a nivel nacional y sobre prevención de violencias de género. Y ese trabajo que ellos realizaron desde la Facultad de Psicología con el apoyo nuestro ha marcado la vida de muchas mujeres, no solamente en Colombia, sino también en Perú, en Ecuador. Y les enseña
a enseñar sobre derechos sexuales reproductivos a niñas, niños y adolescentes, a entender algo bien importante que es desmitificar el amor romántico, dejar de entender que somos posesión de otras personas y que desde ahí nos deberíamos mover, sino que cada uno es libre y en esa libertad nos podemos encontrar y nos podemos crecer. Han sido experiencias supremamente enriquecedoras. Lo último que nos imaginamos cuando construimos el centro fue que íbamos a terminar trabajando con las Fuerzas Armadas, tal vez porque son dos temas que normalmente están muy aparte. Y cuando surge el proyecto para trabajar con la Unidad Nacional de Protección, pues fue sorprendente, fue dificilísimo. La academia vive un poquito en una burbuja, porque uno siente que las personas que van a capacitarse casi siempre tienen toda la intención de capacitarse y no es así. Y unas personas tan ocupadas como son estas personas que trabajan en los esquemas de protección a personas en la Unidad Nacional de Protección, tenían que sacar 2 horas de su tiempo a las 7 de la mañana, de verdad, por un celular, metidos en el monte, en este país donde la señal no siempre es buena ni siquiera en las ciudades, y se metían y preguntaban y alegaban y discutían y hacían parte de todo el proceso. Entonces fue un trabajo muy enriquecedor porque nos aportó una perspectiva que nosotros no teníamos. Igual pasó con el escenario con la Policía Nacional. Hay un ejercicio que hicimos hace poco ya con la Embajada de Suecia, que además fue otra mirada. La Embajada de Suecia tiene una campaña bien interesante que se llama Global Guide Talk. Ellos traen este esquema, digamos, de presentación de las nuevas masculinidades desde Suecia, y nosotros acá les aportamos desde la construcción de una serie de retratos que acompañaban esas miradas y que se instaló en el Congreso de la República. Y se instala la exposición en el Congreso de la República, eso fue compañía con la Facultad de Creación y Comunicación de la Facultad, específicamente con estudiantes del programa de Artes Plásticas, que pusieron a sus papás a posar desde una mirada de una masculinidad frágil, no de una masculinidad agresiva, sino de una masculinidad que se permite ser vulnerable, que se permite sonreír. Y esta es una exposición que acompaña la instalación de un tema supremamente álgido en el Congreso, que es la licencia de paternidad extendida. Y que es cómo vincular y darle la oportunidad a los papás de ser parte de la vida. No solamente de girar, sino de estar y habitar la vida de sus hijos. Entonces, ese también fue muy interesante, y ver en el espacio del Congreso donde se hizo la exposición, también a los escoltas de los congresistas, a todo el mundo pasar y mirar. Son miradas que uno aprende a distinguir, miradas incómodas, porque ese señor, porque está vestido así, porque está mirando así, como que las miradas no son fáciles de ver porque no estamos acostumbrados a ver a las personas de una manera, y el arte nos permite ver esas otras miradas. Creo que eso ha sido muy interesante, y dialogar con una mirada interdisciplinar nos permite habitar la universidad, hace que podamos tener este tipo de experiencias que son muy, muy enriquecedoras. Bueno, para terminar, Mariana, un mensaje a las familias desde tu saber, experiencia y sentir, cómo seguir formando, acompañando estos temas en familia, los cuidadores, todos esos adultos que estamos allí dando ejemplo desde nuestra acción, desde nuestro lenguaje, cómo seguir acompañando, y un mensaje que tú les quieras dar en este espacio. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Yo creo que son un mensaje compuesto de varios mensajes. Aprendamos a escuchar. Los sesgos y los prejuicios los vamos formando en la medida que vamos creciendo, entonces aprendemos a escuchar esas historias valiosas de otra edad que los niños nos traen, ese reconocimiento del otro que los niños y las niñas nos traen, esa mirada inocente y más libre que tienen los niños y las niñas, y creámosles. Porque también tenemos que aprender desde ahí a reconocer a este otro. Y desde esa mirada también como aprender a identificar qué es lo que nos cuesta trabajo a nosotros como adultos para entablar esas relaciones, y perdámosle el miedo
a no tener la razón, a no tener la verdad, le perdemos el miedo a eso, vamos a encontrar que hay un espacio de aprendizaje cotidiano que nos enriquece la vida un montón. Y ese espacio de aprendizaje son las otras personas. Bien, escucha y ejemplo, nos dejas aquí tú como mensaje. A los niños, Mariana, a los adolescentes y a los jóvenes, que creo que tú nombraste a grosso modo estos programas de ese amor romántico, de todo esto que a veces viven nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, y creo que un mensaje desde lo que tú vives con ellos en el diario nos ilustraría muchísimo. Yo creo que para los adolescentes que ya cargan su vida entre un celular, les diría o los invitaría a reflexionar sobre cuál es la verdad que están consumiendo o que creen estar consumiendo, que sean un poco, una invitación a que sean un poco más críticos sobre los contenidos que consumen porque les hacen mucho daño, sobre esa verdad instalada en las redes sociales que se vuelve un escenario boomerang que termina haciéndoles daño y que los fuerza a encajar de una manera en la que los cuerpos normalmente no pueden encajar. Entonces, si aprenden a tener una mirada crítica, pues porque es muy difícil invitarlos a que simplemente cierren las redes sociales y ya, pues eso no tiene sentido, es invitarlos a tener una mirada crítica sobre lo que producen y lo que consumen en esas redes sociales, y que vean y se pregunten todos los días cómo me afectó hoy estar viendo esto todos los días, estar viendo esto todo el día, cómo me afectó hoy en mi forma de hacer, en mi forma de comer, en mi forma de vestirme, en mi forma de sentirme conmigo mismo hoy, cómo me afectó estar metida en Instagram, en TikTok, en cualquiera de las redes sociales, porque esos referentes de ese mundo no globalizado que habitan las redes están afectando muchísimo nuestra salud mental. Bien. Mariana, por último, yo quisiera saber cómo participar, cómo hacemos el llamado en este espacio a participar en el Centro de Diversidad, Equidad e Inclusión de la Universidad del Bosque. Pues tenemos una página web que van a encontrar www.unbosque.day, perdóname, day.unbosque, www.day.unbosque.edu.co, donde encuentran toda la información del centro y los espacios de contacto. Por Instagram también nos encuentran siempre conectados, y por Facebook un poquito menos. No somos expertos en redes sociales, entonces estamos ahí como navegando un poquito en ellos, pero en Instagram, en Facebook y en nuestra página web, que está igual vinculada al sitio de la universidad, van a encontrar nuestros contactos y nos pueden hablar, nos pueden preguntar, nos pueden consultar nuestros documentos, también los digamos, como la información que hemos ido subiendo. En Instagram tenemos mucha información, Sí. Yo digo como contenidos snacks que podemos ir consumiendo sobre qué son las violencias, preguntas rápidas, y si tienen otras, pues adelante, por favor, háganoslas para que se las podamos, nos podamos acompañar y orientar. Mariana, muchísimas gracias por este espacio de hoy tan ilustrativo en el contexto familiar y escolar. Aquí al final del programa y en los comentarios también encontrarán todas las redes sociales para que ubiquemos este liderazgo de la Universidad del Bosque en el Centro de Diversidad, Inclusión y Equidad. Todos allí pendientes de los contenidos por Instagram. Sí, encontramos bastantes contenidos, preguntas que hacen allí también los jóvenes que se conectan en el Instagram. Entonces los invitamos a tenerlas presentes y bueno, a acudir a este centro cuando ustedes lo requieran. Mariana, muchísimas gracias. A ti, Rosa Estela, muchas gracias por este espacio y qué rico haber estado contigo. Bien, a todos ustedes disfruten este domingo en familia y bueno, sigamos construyendo ambientes familiares y escolares saludables. Muchísimas gracias.